Mi suegra me gritó que tenía derecho a estar en la sala de parto porque ella también era la madre, y cuando no la dejaron entrar, me dijo que no servía para nada. Que si tenía un hijo era porque ella había parido al hombre que me lo dio. Así que desde ese momento me encargué de quitarle, poco a poco, cada palabra que usaba para hacerme sentir menos. Nunca he tenido una relación realmente buena con mi suegra. Desde el primer momento en que entré a la vida de su hijo, sentí que mi presencia le molestaba más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. No fue una de esas suegras que te sonríen por compromiso, ni siquiera una que disimula su desdén con frases neutras. No, la mía fue de frente desde el principio. Yo no era suficiente. Ni lo bastante bonita, ni lo bastante inteligente, ni lo bastante ambiciosa. Para ella, su hijo merecía algo más, aunque nunca terminaba de aclarar qué significaba exactamente ese más. Era de esas mujeres que se sabían el centro de su mundo y no querían soltar el trono. Cuando comenzamos a salir, me lo hizo saber en cada encuentro, en cada reunión familiar, en cada cumpleaños donde yo apenas era una sombra al lado de una madre que no solo dominaba la conversación, sino también la narrativa de quién era su hijo y que se suponía que debía ser su vida. La cosa es que al principio yo lo pasaba por alto. Pensaba que era algo pasajero, que eventualmente, con el tiempo y con paciencia, la señora terminaría aceptándome, que se acostumbraría a la idea de que yo iba en serio con él, que no era una aventura o una moda. Lo aguanté todo, los comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos, las comparaciones con exnovias que supuestamente eran más cultas. Las veces que organizaba cenas familiares a último minuto y me avisaba apenas unas horas antes como si fuera una especie de empleada de su hijo en vez de su pareja. Mi novio, ahora esposo, siempre intentaba mediar, pero lo cierto es que nunca tuvo el coraje suficiente para ponerla en su lugar. Siempre estaba en esa postura incómoda de no querer quedar mal con ninguna, como si defenderme fuera una traición, y claro, eso me dejó sola más de una vez en medio de tensiones que él ni siquiera se atrevía a mirar de frente. Con el tiempo, logré establecer ciertas barreras mínimas. Ya no aceptaba invitaciones de último momento, no me callaba cuando algo me incomodaba, y sobre todo, dejé de fingir que me caía bien. Pero cuando quedé embarazada, toda esa mínima autonomía que había logrado se fue al carajo. La noticia del embarazo no la emocionó, la enloqueció. De un día para otro, empezó a meterse en todo. Desde la forma en la que debía alimentarme hasta qué marca de pañales deberíamos tener lista para cuando el bebé llegara, como si el embarazo fuera de ella y no mío. Se refería a mi hijo como su bebé, hacía listas con nombres que jamás consideramos. Se aparecía sin avisar con cajas de cosas usadas que sacaba del garaje como si fueran reliquias y no trastos mohosos que habían estado abandonados por décadas. Su obsesión por controlar no se detuvo ni cuando le dijimos que preferíamos vivir el embarazo como pareja y no como trío con comentarios al fondo. Recuerdo que una vez, en el segundo trimestre, me dijo que deberíamos considerar mudarnos cerca de su casa, porque así ella podría ayudarme mejor. No lo preguntó, lo afirmó, como si ya lo hubiera decidido por nosotros. Dijo que su instinto de madre le decía que yo necesitaría mucha guía, porque no me veía como alguien muy resuelta, palabras que escupió con esa sonrisa fingida que ya me conocía de memoria. Yo solo asentí para no armar una escena, pero por dentro me hervía la sangre. Todo el embarazo fue así, un campo minado de momentos en los que tuve que contenerme para no gritarle que se largara de mi vida. Pero nada me preparó para lo que ocurrió el día del parto. Había hecho un plan de nacimiento con mi obstetra, muy claro, muy puntual, no quería a nadie más en la sala de parto que a mi esposo y al personal médico. No quería a mi madre, no quería a mi mejor amiga, y mucho menos a su madre. Necesitaba calma, espacio, y sobre todo, privacidad. Cuando empezaron las contracciones fuertes, fuimos al hospital tal como estaba previsto, todo parecía ir bien hasta que, al llegar, mi suegra apareció de la nada como si fuera parte del equipo médico. Venía con una mochila, una bata en la mano y esa expresión en la cara que mezclaba arrogancia con la certeza de que nadie le iba a decir que no. Apenas la vi, ya supe que venía con la intención de estar presente en el parto, y lo peor, mi esposo no había tenido el valor de advertírmelo. Cuando le dijeron en admisión que solo una persona podía acompañarme, y que ya había sido registrado mi esposo como esa persona, ella se transformó. No hay otra forma de decirlo. Perdió completamente la compostura. Empezó a alzar la voz,
diciendo que ella tenía todo el derecho de estar ahí porque también era la madre, que ese niño era su sangre, que no podían sacarla de un momento tan importante como ese. Si yo no hubiera parido a ese hombre, tú no estarías teniendo este bebé, gritó. La frase se me quedó grabada como un golpe seco al estómago. Nadie en recepción sabía cómo reaccionar. Mi esposo se quedó congelado. Yo, que apenas podía hablar por el dolor de las contracciones, solo apreté la mandíbula para no llorar de impotencia. No la dejaron pasar. Fue escoltada afuera de la zona de maternidad por personal del hospital. La última imagen que tengo de ella en ese momento fue gritando que yo no servía para nada, que si tenía un hijo era por ella, no por mí, y que me iba a arrepentir de excluirla. Después de eso, parí. Sí, tuve a mi hijo con dolor, con miedo, con la adrenalina al tope, pero también con un silencio interno muy claro. Ya no era solo una suegra metida. Ya no era una señora molesta que se entrometía. En ese momento, entendí que era una agresora emocional, una mujer que necesitaba sentir poder sobre mí para reafirmarse. Y yo, en ese preciso momento, supe que esa sería la última vez que ella me vería débil. No hice escándalo. No pedí disculpas por no dejarla entrar. No quise reconciliaciones falsas. Solo me prometí a mí misma que le iba a quitar, poco a poco, cada una de las palabras con las que alguna vez me hizo sentir menos. Y que esta vez no iba a haber advertencias. Iba a hacerlo lento, con calma, sin drama. Pero sin retroceder jamás. Actualización 1. Habían pasado 3 meses desde aquel parto caótico en el que, entre gritos de dolor, contracciones cada vez más salvajes y médicos intentando mantenerme enfocada, yo solo tenía una cosa clara. No iba a olvidar lo que mi suegra gritó ese día, ni lo que intentó hacer. No iba a pasar página, no iba a fingir que fue un mal momento producto de la emoción o el nerviosismo. No. Esa mujer no estaba alterada, estaba en su estado natural, dominando, exigiendo, imponiéndose como si el mundo le debiera una reverencia eterna por haber traído al mundo a su hijo. A mí no me dolía solo que me hubiera insultado, me dolía que por años permití que esa actitud se volviera parte de lo cotidiano, como si yo no tuviera derecho a poner límites. Como si ser la esposa de su hijo viniera con la obligación de agachar la cabeza. Después del nacimiento de nuestro hijo, su actitud no cambió en lo absoluto. Si acaso, se volvió más invasiva, más desesperada por recuperar el control que creía que le pertenecía por derecho. Llamaba todos los días, incluso cuando yo no contestaba, lo hacía con mi esposo y le exigía fotos, actualizaciones, detalles del peso, del color de las heces del bebé, de la hora exacta en que dormía o comía. Si no le respondíamos en el momento, dejaba mensajes en el buzón de voz acusándonos de ocultarle cosas, de alejarla de su sangre. Una vez incluso se apareció sin avisar a las 7 de la mañana, tocando con insistencia hasta que me levanté desvelada, despeinada, con ojeras profundas y el bebé apenas dormido en mis brazos. Me miró de arriba abajo y, en lugar de preocuparse, soltó con toda la soltura del mundo que se notaba que no sabía organizarme, que por eso me veía tan acabada. Que en su época, ella sola crió 3 hijos sin ayuda, sin descanso, sin lloriqueos. Dijo esa palabra, lloriqueos, como si todo lo que yo estaba viviendo no fuera válido, como si el cansancio, la ansiedad y la falta de sueño fueran un capricho moderno. Ese día no le respondí nada. Pero por dentro, algo se quebró y algo más se puso en marcha. A partir de ahí, comencé a quitarle el acceso. No en un solo movimiento, no con una escena de gritos ni con un ultimátum. Lo hice como se encienden los temporizadores, paso a paso. Lo primero fue eliminarla del grupo familiar donde compartíamos fotos del bebé. El grupo lo administraba mi esposo, pero yo fui quien le propuso que lo cerráramos y que, si alguien quería actualizaciones, lo pidiera por privado. Él aceptó sin problema, incluso dijo que le parecía bien porque se había vuelto un caos de opiniones no solicitadas. No mencionó a su madre, pero ambos sabíamos que ese grupo ya no era un espacio de familia, sino un podio desde donde ella dictaba lo que creía correcto. Luego cambié los números de contacto del pediatra en la aplicación médica. Ella tenía acceso como contacto de emergencia, porque así lo quiso mi esposo al principio. Yo entré, eliminé su nombre y dejé solo el mío y el de él. Nadie más. Después, comencé a organizar visitas por mi cuenta.
Si había alguna reunión o cena con familiares, hablaba directamente con los tíos, con los primos, incluso con la hermana de mi esposo. Coordinaba todo sin que ella se enterara, porque ya me había pasado más de una vez que al saber de algún encuentro, ella se autoinvitaba. Llegaba antes que todos y terminaba monopolizando la conversación y los brazos del bebé como si fuera su show personal. Ella solía decir que yo no sabía cómo moverme en la familia, que me faltaba malicia social, así lo llamaba, como si su forma de manejar a la gente fuera algo digno de imitar. Pues bien, ahora era yo quien decidía a quién ver y cuándo, y ella apenas se enteraba después del hecho. Las excusas eran simples: ay, lo hicimos rápido, se nos olvidó contarte, fue algo pequeño, sin mucha gente, no sabíamos que tenías el día libre. Ella empezó a notarlo, a sospechar que algo se le estaba yendo de las manos, pero no tenía forma de comprobarlo, porque su hijo ya no le contaba todo como antes. Y justo en medio de esa tensión silenciosa, mi esposo empezó a ver lo que yo había tratado de explicarle por años. Un día, después de una de esas llamadas en las que su madre le reclamó por no mandarle la foto diaria del bebé, él colgó el teléfono y suspiró con fuerza. Dijo que últimamente sentía que hablaba con una mujer que no lo escuchaba, solo lo usaba de mensajero. Que su madre parecía más interesada en tener información para presumir que en compartir algo real con su nieto. Fue la primera vez que lo vi decir algo así sin que yo tuviera que provocarlo. No lo interrumpí, solo lo escuché. Él mismo se dio cuenta de que la relación con su madre había cambiado, y aunque no dijo abiertamente que ella era tóxica, sí admitió que no estaba siendo justa conmigo, y que si yo necesitaba más espacio, él iba a respaldarme. Ese fue mi primer triunfo. No por verlo de mi lado, sino por verlo despertar. Por años fui la exagerada, la sensible, la que no entendía cómo era ella realmente. Y ahora, sin levantar la voz, sin pelear, sin dramas, él empezaba a notar el desequilibrio. No dije te lo dije, no hacía falta. Me limité a seguir haciendo lo mismo, quitarle su lugar, no desde el odio, sino desde la firmeza. Si quería ser parte de la vida de mi hijo, tendría que hacerlo desde el respeto. Y si no, se iba a quedar fuera, sin gritar, sin escándalos, sin explicación. Poco a poco, sin que ella lo notara del todo, comencé a arrebatarle cada espacio que creía suyo por derecho. No lo hacía por venganza inmediata. Lo hacía porque entendí que su poder no estaba en sus gritos ni en sus frases humillantes, sino en lo que la gente le concedía por costumbre. Y yo había decidido, desde esa sala de parto, que yo no iba a ser más una costumbre para nadie. Mucho menos para ella. Actualización 2. Había pasado ya un año desde el nacimiento de mi hijo y, con él, 12 meses completos de resistencia, estrategia y silencios cuidadosamente elegidos. A ojos de todos, yo seguía siendo la nuera tranquila, la que prefería evitar confrontaciones y que no hablaba mal de nadie. Pero lo cierto era que, desde aquella escena en el hospital, había construido una muralla invisible que separaba a mi suegra de cada decisión importante, cada momento íntimo. Cada recuerdo valioso que pertenecía exclusivamente a mi nueva familia. Y con cada día que pasaba, ella lo sentía, aunque no supiera ponerle nombre. Su manera de actuar, antes segura y dominante, se había vuelto torpe y desesperada, como si presintiera que se le escurría algo entre los dedos y no supiera cómo recuperarlo. Yo no la sacaba de la vida de mi hijo con gritos ni con peleas, simplemente no le abría la puerta. Y eso, para alguien como ella, acostumbrada a entrar sin pedir permiso, era 1000 veces peor. La preparación del primer cumpleaños fue, en ese sentido, una prueba de fuego. Desde semanas antes, mi suegra comenzó a actuar como si la fiesta fuera su responsabilidad. Llamaba para preguntar cuántos invitados tendríamos, qué temática habíamos elegido, si quería que ella se encargara del pastel como cuando sus hijos eran pequeños. O si ya había contactado a un fotógrafo porque conocía a uno que nos hacía precio familiar. Cada conversación venía cargada de esa actitud pasivo-agresiva disfrazada de buenas intenciones, como si estuviera haciendo un favor al asumir funciones que nadie le había pedido. Agradecí sus propuestas con frases vacías, de esas que uno usa cuando quiere cerrar un tema sin confrontarlo. Vamos viendo, déjame checar, ya te cuento. Pero por dentro ya lo tenía todo decidido. No iba a dejar que una fecha tan simbólica como el primer cumpleaños de mi hijo se convirtiera en otro show de protagonismo de su parte.
No después de todo lo que había dicho y hecho. Esta vez no solo iba a ser excluida de la planificación, iba a presenciar, con absoluta claridad, lo irrelevante que se había vuelto. Organicé una celebración pequeña, en el patio trasero de casa. Solo amigos cercanos, mi madre, 2 tías, y un par de compañeros de trabajo de mi esposo que también tenían hijos pequeños. Nada de gente que ella pudiera manipular, nada de primos lejanos que aún vivieran bajo su sombra. Mandamos las invitaciones por mensaje directo, sin grupo de WhatsApp, sin dejar rastros que ella pudiera seguir. Compré la decoración por internet, encargué un pastel sencillo con el nombre de mi hijo y me ocupé personalmente de que todo estuviera en su sitio. Mi esposo, aunque un poco nervioso por lo que vendría después, respetó cada decisión. Sabía que no estaba actuando por capricho, sabía que me había ganado el derecho a elegir cómo y con quién compartir ese día. Y también, en el fondo, sabía que su madre necesitaba una lección que solo la ausencia de poder podía darle. El día de la fiesta llegó y, como era de esperarse, ella apareció. No fue invitada. Pero se presentó, como si el hecho de ser la abuela le diera acceso automático a cualquier evento. Llegó con una sonrisa tensa, una bolsa enorme llena de regalos que, por la envoltura y el tamaño, claramente pretendían eclipsar los detalles modestos que habíamos preparado. Traía globos, gorros, incluso una piñata que decía "La abuela te ama". Se metió al patio sin preguntar, saludando a todos con una efusividad exagerada, como si su sola presencia fuera un regalo para el ambiente. Yo la vi desde lejos, cargando a mi hijo sin pedir permiso, acomodando su propio pastel sobre la mesa como si fuera parte del plan. Caminé con calma, me acerqué, y con toda la amabilidad que se necesita para destruir a alguien en silencio, le dije que agradecía el gesto, pero que ya todo estaba organizado, que no necesitábamos duplicados y que, si quería quedarse, tendría que respetar la estructura que habíamos definido. Lo dije con voz baja, sin sonreír, mirándola a los ojos. Ella se quedó inmóvil unos segundos, como si no entendiera qué estaba pasando. Luego murmuró que solo quería hacer sentir especial a su nieto, a lo que respondí, sin dudar, que él ya se sentía especial desde que entendimos que su bienestar no dependía de nadie más que de sus padres. Durante el resto de la fiesta, ella se quedó sentada, rígida, con esa mezcla de humillación y rabia que solo se nota cuando una persona está acostumbrada a tener el centro del escenario. Nadie la buscó, nadie la aplaudió, nadie pareció notar que estaba incómoda. Y eso, más que cualquier palabra, le dejó claro que ya no tenía poder. Que su presencia ya no definía nada. Pero lo mejor no ocurrió ahí, sino en los días siguientes. Algunas de las personas que estuvieron en la fiesta comenzaron a comentar, en conversaciones casuales, las actitudes extrañas de mi suegra. Una amiga de la familia me preguntó si todo estaba bien, porque le había parecido muy fuera de lugar que ella intentara tomar el control del evento. Otra persona me confesó que, durante el almuerzo, le escuchó decirle a alguien que yo era muy insegura y que por eso no la incluía en las decisiones. Y eso me dio una idea. Empecé a hablar. No en tono de víctima, no buscando alianzas, sino compartiendo lo que viví durante el embarazo, como me gritó en el hospital, como intentó meterse en cada aspecto de nuestra vida. Contaba los hechos, sin adornos. Y lo hacía con personas específicas, las que antes estaban bajo su influencia, las que la veían como una matriarca sin fallas. No buscaba destruir su imagen de forma frontal, pero sí desinflarla, bajarla del pedestal. Que entendieran que detrás de la fachada de abuela amorosa había una mujer que no sabía diferenciar entre amor y control. Poco a poco, esas personas empezaron a cambiar su actitud. Ya no era común verla organizar reuniones, ya no la consultaban para todo. En su lugar, las conversaciones empezaron a girar en torno a nosotros, a la nueva familia, al bebé, a nuestras decisiones. Ella seguía intentando aferrarse a frases como "yo paría a su papá" o "ese niño no estaría aquí si no fuera por mí", pero cada vez que las decía, sonaban más ridículas. Más desesperadas. Y yo, sin levantar la voz, sin hacer un escándalo, comencé a ver cómo, una a una, las palabras que solía usar como armas se le iban quedando vacías. Como globos desinflados que ya no levantaban vuelo. Porque entendí algo que cambió mi forma de ver todo esto. El poder de una persona tóxica no está en lo que dice, sino en lo que los demás están dispuestos a tolerar.
Y yo ya no estaba dispuesta a tolerar nada. Actualización 3. Habían pasado ya 6 meses desde aquella fiesta de cumpleaños donde la figura de mi suegra, siempre tan inflada por su propio ego, comenzó a desmoronarse frente a su propia audiencia. Lo que había sido durante años una especie de personaje incuestionable dentro del círculo familiar, poco a poco fue convirtiéndose en una presencia incómoda. Casi como una mancha en el mantel que nadie quiere señalar directamente, pero todos notan. Su presencia, que antes llenaba habitaciones con exigencias y opiniones disfrazadas de consejos maternales, ahora generaba murmullos a sus espaldas, miradas que no aprobaban del todo. Preguntas veladas sobre si acaso no se había pasado de la raya. Y yo, desde mi pequeño rincón de silencio, lo observaba todo con una calma que antes no sabía que podía existir. Me había tomado mi tiempo para debilitar el pedestal donde ella misma se había subido durante años. No lo derribé a golpes, lo hice retirando una a una las tablas que lo sostenían, con una paciencia quirúrgica que aprendí a desarrollar después de cada humillación que tragué en silencio. Para ese entonces, nuestro hijo ya caminaba con seguridad, decía sus primeras frases y era perfectamente capaz de notar quién lo trataba con dulzura y quién lo forzaba a interacciones que no le agradaban. Lo sorprendente fue que incluso a tan corta edad, comenzó a poner límites mucho más honestos de los que yo misma fui capaz de establecer durante años. Si no quería ir a los brazos de alguien, simplemente no lo hacía. Si se sentía incómodo, lloraba sin culpa. Y cada vez que veía que su abuela se le acercaba con ese entusiasmo forzado que ya era parte de su actuación, se giraba hacia mí, buscando refugio en mis brazos. Eso, que parece un detalle menor, fue suficiente para que mi suegra comenzara a desesperarse. Me acusó, primero en voz baja y luego directamente a mi esposo, de alejar al niño, de llenarle la cabeza de ideas. Dijo que era obvio que yo hablaba mal de ella frente al niño, porque ya no la quería como antes. Como si un bebé de poco más de 1 año necesitara que le explicaran con palabras lo que ya podía sentir en el ambiente. No entendía, o no quería aceptar, que los niños pequeños no entienden de manipulaciones emocionales, solo de sensaciones. Y ella no provocaba paz. Nunca lo hizo. En ese tiempo, una situación específica marcó un antes y un después en la dinámica entre ella y yo. Fue una tarde cualquiera, un domingo tranquilo. Mi esposo y yo habíamos decidido no salir y pasar el día en casa, descansando, jugando con nuestro hijo, viendo películas. Ella apareció sin avisar, como solía hacerlo cuando sentía que el control se le escurría. Tocó la puerta sin previo aviso, cargando un marco grande con una foto impresa de ella con el niño, tomada unos días antes durante una visita breve. En la imagen, el niño tenía una expresión incómoda, forzada. Ella, en cambio, sonreía como si la felicidad de su vida dependiera de ese instante capturado. Lo traía no como regalo, sino como declaración. Me dijo que pensaba colgarlo en el pasillo principal de su casa y subirlo a Facebook con un mensaje que, según sus palabras, iba a tocar corazones. Cuando le pregunté qué mensaje era ese, me dijo, con toda la solemnidad del mundo, que pensaba escribir, mi razón de vivir, el regalo que Dios me dio a través de mi hijo. Ser abuela es ser madre 2 veces. Me quedé en silencio unos segundos, no porque me faltaran palabras, sino porque me tomó tiempo procesar la magnitud del despropósito. Le dije con calma, sin levantar la voz, que no autorizábamos el uso de fotos de nuestro hijo en redes sociales sin nuestro consentimiento. Se lo dije mirándola a los ojos, sin titubeos. Mi esposo estaba a mi lado y no intervino. Solo cruzó los brazos y bajó la mirada, lo cual bastó para que ella entendiera que no tenía a quién recurrir. Su rostro cambió de inmediato. De la falsa dulzura pasó a la acusación. Me preguntó si acaso yo me creía la única madre, si pensaba que por haber parido tenía más derecho que ella. Le respondí, esta vez con una frialdad que me salió del estómago, que sí, que exactamente eso pensaba. Que yo era la madre y que ser abuela no venía con los mismos permisos, que su papel en la vida de nuestro hijo no era reemplazar ni competir, sino acompañar, si se lo permitíamos. Le recordé, sin levantar la voz, que yo no había olvidado sus palabras en el hospital, que no me había tragado ese veneno solo por educación. Le dije que la diferencia entre ella y yo era que yo había aprendido a cuidar sin aplastar, a querer sin imponer, a acompañar sin exigir reconocimiento. Ella no dijo nada. Se quedó con el marco entre las manos,
como si de pronto pesara mucho más. No lo dejó, no lo tiró. Solo se giró y salió de casa sin despedirse. Después de eso, las visitas se redujeron. No porque yo lo pidiera explícitamente, sino porque la incomodidad se volvió inevitable. Ya no era bienvenida por inercia. Ya no se sentía en casa. El niño la reconocía, sí, pero no la buscaba. Y ella lo notaba. Intentó una última jugada sucia unas semanas después. Llamó a varios miembros de la familia diciendo que yo le había prohibido ver a su nieto. Habló de mí como si fuera una dictadora, una mujer celosa que no sabía compartir el amor de un hijo. Lo que no esperaba era que varios de esos familiares ya sabían su historia, sabían lo que pasó en el hospital, sabían cómo me gritó, sabían cómo manipulaba cada situación para quedar como víctima. Y lo que recibió fue, por primera vez en mucho tiempo, indiferencia. Nadie le compró el papel. Nadie le dio la razón. Su palabra había dejado de tener peso. Su voz, antes escuchada como una especie de ley materna, ahora sonaba a pataleta de alguien que se negaba a aceptar que el mundo ya no giraba a su alrededor. Y yo, desde la distancia, sin necesidad de intervenir, veía como cada frase que solía usar como látigo ahora solo rebotaba contra las paredes del vacío. Porque por fin, después de tantos años, su poder ya no residía en lo que decía, sino en el eco que encontraba. Y ese eco, ahora, era silencio. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde la última vez que ella se atrevió a levantar la voz en mi casa. Después de cada límite, cada no firme, cada vez que no le contestábamos una llamada o no la incluíamos en una foto, había ido retrocediendo. Al principio fue sutil. Ya no llegaba sin avisar, no organizaba planes a nuestras espaldas ni usaba al resto de la familia como intermediarios para manipular. Pero su silencio no era paz, era estrategia. Yo conocía su tipo. No estaba renunciando, estaba esperando. Esperando un error, una debilidad, una grieta emocional por donde colarse y recuperar lo que creía suyo por derecho. Y por eso, aunque ya no aparecía con frecuencia, yo no bajaba la guardia. Mi hijo ya caminaba y empezaba a armar frases que nos derretían el alma. Era observador, muy intuitivo. Si alguien hablaba fuerte, se alejaba. Si alguien lo trataba con ternura, se pegaba como un imán. Y con su abuela, no conectaba. No lloraba cuando la veía, pero tampoco corría a sus brazos. La miraba con una mezcla de precaución y desinterés que a ella la sacaba de quicio. Empezó a notar que el vínculo que tanto presumía frente a los demás no existía, que el niño no respondía a su presencia como esperaba. Y claro, para ella era culpa mía. Nunca se lo dijo directamente a mi esposo, pero sí empezó a dejar comentarios cuando venía de visita, esos que pretendían sonar inocentes pero iban cargados de veneno, que el niño estaba muy apegado a mí, que debería socializar más, que tal vez si yo lo dejara solo un par de días, aprendería a ser más independiente. Una vez, mientras yo servía café en la cocina, le dijo a mi hijo que pronto iría a dormir con ella, que mami ya necesita un descanso, ¿verdad? Cuando lo escuché, no pude evitar reír. No de felicidad, sino de incredulidad. Volteé y le dije que no hiciera promesas que no podía cumplir. Que mi hijo no iba a pasar la noche en casa de nadie que no respetara mis reglas, y que si ese día llegaba, iba a ser porque él mismo lo pidió, no porque ella lo decidiera. Se quedó en silencio. Y desde ese momento, empezó a entender que su palabra ya no tenía poder en esa casa. Yo ya no era la nuera que se quedaba callada por mantener la paz. Esa versión de mí se había quedado en la sala de partos, justo después de su grito. Desde entonces, cada vez que se presentaba, se topaba con una mujer distinta, una que no le debía explicaciones. Hubo un punto de quiebre en todo esto que me confirmó que ya nada sería como antes. Fue durante una reunión familiar. No era gran cosa, solo una tarde en casa de los tíos de mi esposo, con algunos primos, sus parejas y varios niños correteando por el jardín. Ella también estaba invitada, por supuesto, porque aunque la mayoría ya había notado lo incómoda que podía ser, nadie se atrevía a excluirla del todo. Todo marchaba en relativa armonía hasta que alguien, sin mala intención, le preguntó si tenía alguna foto reciente con su nieto. Su rostro se tensó de inmediato. Dijo que no muchas,
que últimamente no la dejaban pasar tanto tiempo con él. Lo dijo con ese tono de víctima que conocía demasiado bien, con los ojos bien abiertos y una sonrisa que pretendía ser humilde, pero que buscaba generar compasión. Agregó que extrañaba mucho poder hacer de abuela como antes, que ahora todo eran reglas y permisos, que todo había cambiado. Yo estaba al otro lado de la mesa, con mi hijo en las piernas, y decidí no callarme. No grité, no armé escándalo. Solo respondí con firmeza que tener acceso a un niño no es un derecho automático, que ser abuela no te da carta blanca para imponer tu presencia. Y que si se sentía lejos era porque no había sabido cuidar los espacios que se le ofrecieron. Se hizo un silencio incómodo. Algunos miraron hacia otro lado, otros bajaron la cabeza. Y ella, por primera vez, no supo qué decir. Se levantó y fue al baño, y no regresó por casi media hora. Cuando volvió, ya nadie volvió a tocar el tema. Mi esposo me tomó la mano en algún momento de la tarde, sin decir nada. Fue su manera de decir que lo entendía, que estaba de acuerdo. Lo habíamos hablado muchas veces en casa, pero esa fue la primera vez que la situación se enfrentaba públicamente, frente a la familia. Y no porque yo lo buscara, sino porque ya no tenía sentido fingir. Porque ella había dejado claro, una y otra vez, que solo se relacionaba desde la autoridad, y que si no se le concedía, no sabía cómo actuar. A partir de ahí, las cosas se volvieron más frías. No más hostiles, simplemente más distantes. Las visitas se volvieron espaciadas y cada vez más breves. Ella se limitaba a traer regalos envueltos con esmero, pero ya sin esa energía invasiva de antes. No porque hubiera aprendido la lección, sino porque entendió que ya no había espacio donde entrar sin permiso. Y si bien no se lo dije en voz alta, sabía que lo sentía. Que en el fondo, sabía que estaba perdiendo todo aquello que había usado como arma durante años, las palabras. Ya no podía decirme que no servía para ser madre. No podía decir que su hijo era solo suyo. No podía presumir que era indispensable. Porque ya nadie lo creía. Y yo, menos que nadie. Actualización final. Habían pasado 4 años desde aquel parto donde, entre contracciones y gritos, decidí en silencio que nunca más permitiría que me hicieran sentir pequeña dentro de mi propia historia. 4 años desde que mi suegra gritó que si tenía un hijo era porque ella había parido al hombre que me lo dio. 4 años desde que me miró con desprecio por no dejarle entrar a la sala de parto, como si la maternidad de su hijo le diera más poder sobre mi cuerpo que a mí misma. En esos 4 años, pasaron muchas cosas. Cambió mi relación con mi esposo, cambió mi manera de poner límites, cambió mi forma de hablar, y sobre todo, cambió mi hijo. Dejó de ser ese ser indefenso entre mis brazos para convertirse en un niño despierto, sensible, curioso, con una capacidad sorprendente para notar las cosas que los adultos creemos que pueden pasar desapercibidas. Y fue justamente en él donde encontré la confirmación de que todo lo que había hecho hasta entonces no había sido en vano. Ya para entonces, la relación con mi suegra se había reducido a una serie de visitas breves y espaciadas, siempre bajo nuestras condiciones. Ya no había llamadas constantes, ya no se aparecía sin avisar, ya no gritaba en la puerta, y mucho menos intentaba imponerse como autoridad. Era evidente que había entendido que su palabra ya no valía como antes, al menos no en nuestra casa. Pero aunque ya no podía controlar, seguía intentando manipular. Usaba el cariño como moneda de cambio, traía juguetes costosos envueltos con moños enormes, usaba frases diseñadas para sonar nobles pero que escondían reclamos. Decía cosas como abuelas como yo ya no importan, o en mis tiempos no teníamos que pedir permiso para amar a nuestros nietos. Pero yo no mordía el anzuelo. Solo asentía con cortesía, mantenía las visitas cortas y siempre me aseguraba de que mi hijo entendiera, incluso a su corta edad, que nadie estaba por encima de su comodidad. Porque eso era lo que más me importaba ahora, que él creciera sabiendo que tenía voz, que tenía derecho a decir que no, a elegir a quién abrazar y a quién no, a reconocer que el cariño de verdad nunca se impone. Un día en particular marcó el cierre simbólico de todo ese ciclo. Fue en una de esas visitas que ella insistió en hacer con la excusa de entregar un regalo por el inicio del preescolar. Llegó con una caja enorme, como de costumbre, y con una sonrisa fingida que ya conocía de memoria. Mi hijo la recibió con cortesía, porque le habíamos enseñado a ser amable incluso cuando no se sintiera cercano.
Jugaron unos minutos en el piso del salón mientras yo recogía algunos juguetes. En un momento, mientras yo estaba en la cocina sirviendo algo para tomar, le escuché decirle a mi hijo, con esa voz melosa que usaba para disfrazar las indirectas: «Sabes, amor, tú estás aquí gracias a mí. Porque si yo no hubiera tenido a tu papi, tú no existirías. Así que eso quiere decir que yo también soy como una mamá para ti, ¿verdad?» Me quedé en seco. Respiré hondo, conté hasta 3 y me acerqué sin prisas. No le grité, no hice un escándalo. Solo me senté en el sofá frente a ellos y miré a mi hijo. Le pregunté si entendía lo que su abuela acababa de decir. Me miró confundido, ladeó un poco la cabeza y me dijo que no, que su mamá era yo, y que su abuela era solo su abuela, que no era lo mismo. Luego, con la misma naturalidad con la que decía que quería jugo o que tenía sueño, agregó: «Además, mami me cuida todos los días. Y tú solo vienes de vez en cuando». No lo dijo con malicia. Lo dijo con verdad. De esa verdad que solo los niños pueden soltar sin filtros, sin pensar en el impacto, sin calcular consecuencias. Ella se quedó helada. Me miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer que su nieto hubiera dicho algo así. Yo no dije nada. Solo me limité a tomar la caja que había traído, agradecerle por el detalle, y decirle que era momento de despedirse. Mi hijo la abrazó por compromiso, sin entusiasmo, como quien cumple un ritual que no entiende del todo pero sabe que debe hacer. Ella salió sin decir una palabra. Y no volvió a aparecer durante semanas. Fue justo después de eso que, una tarde, mientras organizábamos papeles y documentos importantes, mi esposo me entregó una carpeta pequeña. Dentro estaba el formulario oficial de cambio de tutor legal secundario. Hasta ese momento, por protocolo médico, en caso de que ambos no estuviéramos disponibles, mi suegra figuraba como persona de contacto. Él lo había cambiado, sin que yo lo pidiera, y ahora era su hermana quien figuraba en el documento. Me explicó que lo había pensado mucho, que sentía que ya era hora de cerrar ciclos. Que si alguna vez dudó de mí o pensó que exageraba, ahora entendía que lo único que había hecho era proteger lo que habíamos construido. Y que si alguien merecía ese lugar de confianza, no era su madre, era alguien que supiera acompañar sin imponer. No lloré, pero sentí que todo mi cuerpo soltaba una carga vieja. Como si por fin pudiera dejar de estar en guardia. Como si todo lo que había aguantado, todos los silencios, todas las respuestas contenidas, todos los límites puestos con la voz temblando, hubieran valido la pena. Mi hijo hoy es un niño feliz. Y aunque no entiende la complejidad de todo lo que pasó antes de que él llegara al mundo, sí sabe que su madre no se deja pisar, que su hogar no es un lugar donde alguien puede entrar a gritar y salir impune. Mi suegra aún vive, aún forma parte lejana de la familia, pero ya no tiene la voz que una vez usó como látigo. Cada palabra que alguna vez me lanzó para hacerme sentir menos se le volvió polvo en la boca. Porque cuando quiso usarlas otra vez, ya nadie las escuchaba. Mucho menos yo. Y lo mejor de todo es que no fue porque se las arrebatara con gritos. Fue porque se las fui quitando, poco a poco, hasta que ya no le quedó ninguna.